En los tranquilos suburbios de Cedar Pines, la familia Dawson vivía una vida que, a todas luces, era la encarnación ideal de la vida de clase media estadounidense. James y Tina Dawson, los orgullosos padres de 2 hijas, eran conocidos en toda la comunidad como ciudadanos ejemplares. Para sus vecinos, eran el epítome de la virtud, criando a sus hijas gemelas, Lena y Laura, en un hogar que enfatizaba los valores, la disciplina y una dedicación inquebrantable a la fe religiosa. Lena y Laura Dawson eran una pareja llamativa. Con su cabello negro azabache y sus penetrantes ojos verdes a juego, parecían casi imágenes especulares una de la otra. De niñas, eran inseparables, moviéndose por la vida como si estuvieran unidas por un hilo invisible que solo ellas podían sentir. Tenían su propio lenguaje secreto, a menudo terminando las frases de la otra, y sabiendo lo que la otra pensaba antes de que se pronunciara una palabra. Eran una imagen perfecta de cercanía entre gemelas, admiradas por algunos y envidiadas por otros. A medida que crecían, Lena y Laura comenzaron a notar algo más profundo sobre su vínculo. Lo que sentían la una por la otra iba más allá de los límites convencionales de la hermandad. En conversaciones susurradas a altas horas de la noche, cuando el resto de la casa estaba en silencio, se confesaban sentimientos que ninguna de las dos podía comprender completamente. Comenzó con miradas sutiles y caricias prolongadas, momentos que hacían latir sus corazones rápidamente y les dejaban una sensación de euforia y culpa de la que no podían escapar. Ambas entendieron, casi instintivamente, que esto era algo que nunca podrían revelar al mundo que las rodeaba, y mucho menos a sus padres. James Dawson era un hombre de estrictos principios. Como un oficial militar retirado, había criado a sus hijas con mano dura, creyendo que la disciplina y el orden eran las piedras angulares de una vida respetable. La religión era central en su mundo, y asistía a la iglesia todos los domingos sin falta, a menudo arrastrando a las niñas, incluso cuando estaban visiblemente desinteresadas. Para James, cualquier desviación de su brújula moral era una debilidad, una imperfección que debía corregirse. Tenía la creencia inquebrantable de que una vida normal significaba casarse, establecerse y criar una familia, valores que estaba decidido a que sus hijas mantuvieran. Tina Dawson, mientras tanto, era igualmente tradicional, aunque su severidad provenía de un lugar de miedo profundamente arraigado. Habiendo crecido en un hogar conservador, Tina había interiorizado una visión rígida del mundo, una donde desviarse de las normas sociales no solo era mal visto, sino condenado. Era una mujer que valoraba las apariencias, siempre preocupada por lo que la gente pensaría si sus hijas se desviaban del camino que ella había imaginado para ellas. Las gemelas, sintiéndose sofocadas, aprendieron a adaptarse. Fingían estar interesadas en los chicos que su madre intentaba emparejarlas, y hasta seguían el juego con sus sueños de bodas futuras y nietos. Pero sabían en el fondo que esas fantasías pertenecían a un mundo donde no podían habitar. Albergaban un secreto que nunca podría ver la luz del día, porque destruiría todo en lo que sus padres creían y los expondría al ridículo y al odio en una sociedad que no lo entendería. Al llegar a la adultez, el vínculo de Lena y Laura se hizo aún más fuerte, evolucionando en una relación profunda y compleja que trascendía el mero afecto. Pero vivir bajo la atenta mirada de sus padres significaba que tenían que ocultarlo, reprimirlo y confinarlo a las sombras de su mundo privado. Las constantes quejas de su madre sobre las citas y el matrimonio se convirtieron en una fuente de temor. Cada sugerencia de un buen joven se sentía como un lazo que se apretaba alrededor de su secreto compartido. No solo estaban ocultando sus sentimientos del mundo, sino también de sí mismas, atrapadas entre su amor mutuo y el aplastante peso de las expectativas sociales. La presión aumentó a lo largo de los años, con las expectativas de sus padres volviéndose más insistentes. Tina empezó a sentir que algo andaba mal, que la falta de interés de su hija en los chicos y las relaciones era antinatural. Lo atribuyó a una falta de orientación, a una fase que superarían con la influencia adecuada. Pero cuando Lena y Laura continuaron evitando el tema de las citas, sus sospechas se convirtieron en decepción y frustración. Para ella, eran ingratas por las oportunidades que se les habían dado, por el hogar estable y moralmente recto en el que se criaron. Tina confió en su esposo, y James, con su precisión militar, resolvió que había que hacer algo. Decidió que confrontarían a las chicas, les harían entrar en razón, y si fuera necesario, buscarían ayuda externa. Para ellos, la cercanía inusual de su hija ya no era una señal de afecto entre hermanos, sino una desviación que necesitaba ser corregida. Comenzaron a sentir que algo estaba fundamentalmente mal con sus hijas, un defecto
que podría manchar el nombre de su familia si se rebelaba. Era una noche tardía de diciembre, cuando la familia Dawson se sentó para lo que comenzó como una cena familiar ordinaria, pero que rápidamente se convirtió en una confrontación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La tensión en el aire era palpable mientras James y Tina, bajo el pretexto de una conversación casual, empezaron a sondear a sus hijas sobre sus planes futuros, su falta de interés en encontrar un esposo y su extraño comportamiento que otros habían comenzado a notar. Cogidas por sorpresa, Lena y Laura intercambiaron miradas nerviosas. Siempre habían temido este momento, sabiendo que llegaría un momento en que ya no podrían mantener su secreto oculto. Pero no estaban preparados para la hostilidad que siguió. James, incapaz de contener su frustración, los acusó de ser egoístas e ingratos, de rechazar todo lo que él había trabajado tan duro para inculcarles. Tina, con la voz temblando de ira, les dijo que eran una vergüenza para la familia, una decepción que había crecido demasiado para ignorar. Les recordó las enseñanzas morales con las que fueron criados, la importancia de la familia y el honor. Cuando ya no pudieron seguir con la farsa, Lena y Laura confesaron. Tina, temblando de ira, los acusó de cometer un pecado, llamándolos una abominación a los ojos de Dios. James, igualmente enfurecido, declaró que verían a un psiquiatra a primera hora de la mañana. Les advirtió que si no cambiaban, revelaría su secreto al mundo, contando a quien quisiera escuchar sobre su enfermedad y su pecado. Las palabras hirieron más que cualquier herida. Para Lena y Laura, esto no era solo una reprimenda, sino una traición. Un rechazo completo de quienes eran en su esencia. Siempre supieron que sus padres no entenderían, pero no habían anticipado el nivel de odio y rechazo que ahora enfrentaban. Esa noche, mientras yacían en su habitación compartida, Lena y Laura sintieron una tormenta de emociones, dolor, ira, humillación y una creciente sensación de desesperación. Estaban acorraladas sin un camino a seguir que no llevara al sufrimiento y la vergüenza. Sus padres, las personas que se suponía debían amarlas incondicionalmente, se habían vuelto contra ellas, amenazando con revelar su secreto y someterlas a una vida de ridículo y desprecio. A medida que pasaban las horas, las semillas del resentimiento comenzaban a echar raíces. Por primera vez, se permitieron considerar una idea que nunca se habían atrevido a contemplar, una forma de poner fin a su sufrimiento y liberarse de las personas que buscaban destruirlas. En la oscuridad, con solo la compañía mutua para consolarse, comenzaron a planear. Era un plan nacido de la desesperación, uno que cambiaría sus vidas para siempre, llevándolos por un camino del que no habría retorno. Las horas pasaban lentamente mientras los gemelos yacían en su dormitorio, inquietos y atormentados por los ecos de las palabras airadas de sus padres. Era una fría noche de diciembre, pero Lena y Laura no sentían el frío del invierno. Todo lo que sentían era el apretón creciente del miedo y la rabia, una tormenta que hervía, su intensidad solo alimentada por el silencio que había caído sobre la casa de los Dawson. En la oscura penumbra, se susurraban el uno al otro, planeando un futuro sin la carga de la condena de sus padres, una vida donde finalmente podrían ser libres para vivir sin esconderse. Susurros que contenían las semillas de algo tanto aterrador como curiosamente liberador. La idea de acabar con la opresión en su origen. Lena fue la primera en expresarlo. Sus ojos brillaban en la tenue luz. «No podemos vivir así, Laura», murmuró, su voz teñida de desesperación. «Si no están aquí, nadie más lo sabrá». Laura miró a su hermana, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sintió un atisbo de miedo, pero pronto fue reemplazado por una extraña sensación de calma, cuando el pensamiento echó raíces. En ese momento, el vínculo entre ellas se volvió inquebrantable, alimentado por un dolor y una ira compartidos que solo ellas podían entender. Allí, en el silencio de su habitación, el plan se cristalizó. Era un plan que requería valentía, precisión y una completa ruptura con cualquier apego a la vida que habían conocido. Durante el día siguiente, Lena y Laura se desplazaron por la casa con una calma cuidadosa, ocultando su plan bajo una máscara de obediencia. Sus padres las observaban de cerca, esperando desafío o signos de rebelión, pero las gemelas eran deliberadas en su cumplimiento. Asistieron a la cena sin protestar, escucharon en silencio mientras James y Tina reiteraban sus planes de enviarlas a terapia para corregirlas. Pero bajo esta fachada de calma, Lena y Laura se estaban preparando.
Habían pasado la mañana estudiando la casa en detalle, identificando áreas que podrían usar a su favor. Conocían bien las rutinas de la familia, las horas en que su padre cerraba con llave, la manera en que su madre revisaba las puertas antes de irse a dormir, el orden exacto en el que se preparaban para acostarse. Memorizaron todo ello, preparándose para usar ese conocimiento y llevar a cabo su plan. Esa noche, mientras sus padres dormían profundamente, Lena y Laura repasaron el plan una última vez. Tendrían que ser meticulosas. Cualquier desliz podría significar el fracaso, y cualquier vacilación podría costarles su libertad. Se tomaron un momento para tranquilizarse, mirándose a los ojos, con un entendimiento compartido. Esta era su única salida, un camino sombrío, pero definitivo, hacia la libertad. A eso de la medianoche, Lena y Laura se movieron silenciosamente por la casa oscura. Habían elegido esta hora deliberadamente, sabiendo que sus padres estarían profundamente dormidos y sin enterarse. Lena iba al frente, sus movimientos calculados, mientras sostenía una pequeña linterna para guiarlas por el pasillo. Laura la seguía de cerca, agarrando con fuerza una pesada llave inglesa que había tomado del garaje más temprano en el día, su agarre firme mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Se acercaron al dormitorio de sus padres, donde James y Tina yacían ajenos al peligro que acechaba justo fuera de su puerta. Lena, tranquila pero tensa, empujó la puerta con cuidado, lo suficiente para ver a sus padres durmiendo profundamente. Asintió a Laura, señalando que era el momento. El corazón de Laura latía con fuerza mientras levantaba la llave inglesa, concentrándose en la figura de su madre en la cama. Sabía que no podía haber vacilación, ni un momento de duda. Tina se movió solo brevemente, antes de que el golpe la dejara inconsciente, y Laura repitió la acción, su rostro inexpresivo, mientras daba cada golpe con un desapego frío. Mientras tanto, Lena había tomado posición al lado de la cama de su padre. James comenzó a agitarse, alarmado por el ruido, pero Lena se movió rápidamente, cubriéndole la boca con una mano y presionando una almohada sobre su cara con la otra. James luchó contra ella, sus ojos abiertos de sorpresa, pero su fuerza rápidamente disminuyó mientras luchaba por respirar. Laura, al ver la lucha de su hermana, se movió para ayudar, agregando su peso al almohadón, hasta que James quedó inmóvil. La vida se había ido de sus ojos. En esos pocos minutos, la casa de los Dawson había caído en un silencio antinatural, roto solo por la respiración tranquila y trabajosa de las dos hermanas. Se quedaron junto a la cama, asimilando la realidad de lo que habían hecho. Era tanto liberador como aterrador. Una sensación surrealista de poder y miedo que los dejó temblando. Sus manos temblaban mientras recogían sus pertenencias, empacando algunos artículos esenciales y tomando el dinero que pudieron encontrar. Habían planeado su fuga hasta el último detalle, sabiendo que necesitarían ser rápidos y cuidadosos para evitar sospechas. Tomaron solo lo que necesitaban, moviéndose silenciosamente por la casa y cerrando la puerta principal detrás de ellos al salir en la noche. Afuera, el aire era fresco y frío, mordiendo su piel mientras avanzaban por la calle. Se mantuvieron en las sombras, moviéndose con propósito mientras se dirigían hacia la estación de autobuses en el borde del pueblo. Allí, abordarían un autobús hacia una ciudad cercana, lo suficientemente lejos para evitar ser reconocidos, pero lo suficientemente cerca como para viajar a pie, sin atraer atención. Subieron al autobús, manteniendo sus rostros alejados de cualquier mirada curiosa, y se acomodaron en sus asientos, con sus mentes corriendo con una mezcla de miedo y excitación. Eran libres, liberados de la vida que los había ahogado por tanto tiempo, liberados de las expectativas y la condena que una vez definieron su existencia. Pero la libertad, pronto aprenderían, era efímera. Los cuerpos de James y Tina Dawson fueron descubiertos a la mañana siguiente por un vecino que había venido a ver cómo estaban. La escena que la recibió fue de horror. Los cuerpos sin vida de dos queridos miembros de la comunidad asesinados en su propia cama. La noticia se propagó rápidamente, sorprendiendo al pueblo y causando oleadas de miedo en la comunidad. Llamaron a la policía y se lanzó una investigación, con detectives registrando la casa de los Dawson en busca de cualquier pista que pudiera revelar la identidad de los asesinos. A medida que la investigación avanzaba, no pasó mucho tiempo antes de que las sospechas recayeran sobre Lena y Laura. Las gemelas habían desaparecido sin dejar rastro, sin indicar su paradero o sus planes. Los detectives entrevistaron a amigos, vecinos y parientes, reuniendo una imagen de la dinámica familiar de los Dawson y la tensión que había estado latente durante años. Los valores estrictos de la familia, la renuencia de las gemelas a salir en citas, y la discusión que tuvo lugar solo unos días antes del asesinato, todos señalaban un posible motivo.
Los detectives también descubrieron una serie de diarios ocultos en la habitación de las niñas, escritos privados, en los que habían documentado sus sentimientos mutuos, sus luchas con su identidad y su miedo a la desaprobación de sus padres. Los diarios pintaban un cuadro trágico de dos jóvenes, atrapadas en un mundo que se negaba a aceptarlas, forzadas a ocultar su verdadero yo, por miedo y vergüenza. La revelación de la relación de las hermanas conmocionó a la comunidad, alimentando aún más la especulación y la condena. Para muchos, los asesinatos fueron un acto de pura maldad, una traición calculada a la confianza familiar. Pero para otros, los diarios contaban una historia diferente, una historia de dos jóvenes empujadas al límite por una sociedad que no les había dejado otra opción. La libertad de las gemelas llegó a un abrupto final 2 días después, cuando fueron detenidas en un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Habían estado viviendo escondidas, mudándose de un lugar a otro, pero una pista de un empleado del motel que las reconoció llevó a la policía directamente a su ubicación. Cuando llegó la policía, Lena y Laura fueron detenidas sin resistencia. Se sentaron en la sala de interrogatorios lado a lado, con expresiones indescifrables, mientras enfrentaban a los detectives que los interrogaban. Se negaron a hablar, sin ofrecer ninguna explicación por sus acciones, ninguna justificación por las vidas que habían tomado. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado, los diarios, los relatos de vecinos que habían presenciado la tensión en la casa de los Dawson, y las huellas dactilares dejadas en la escena, todos señalaban su culpabilidad. En el tribunal, mostraron poca emoción, sus rostros inexpresivos, mientras la fiscalía detallaba los horribles eventos de aquella noche de diciembre. Escucharon en silencio, mientras el juez pronunciaba su sentencia, sabiendo que nunca volverían a ver la libertad que tanto habían anhelado. La historia de Lena y Laura Dawson se convirtió en un recordatorio inquietante de las consecuencias del secreto, la represión y el efecto devastador que las expectativas sociales pueden tener sobre aquellos que se atreven a desafiarlas. Algunos veían a las gemelas como monstruos, asesinas a sangre fría que habían traicionado a las mismas personas que las habían criado. Otros las veían como figuras trágicas, víctimas de un mundo que se había negado a aceptarlas por lo que eran. En los años que siguieron, los asesinatos de Dawson se convertirían en una advertencia, una historia contada en susurros, por aquellos que una vez conocieron a la familia. Y en cuanto a Lena y Laura, pasaban sus días en celdas de prisión separadas, sus vidas atadas para siempre por el oscuro secreto que una vez compartieron. Su vínculo, que una vez fue una fuente de fortaleza y consuelo, se había convertido en una prisión propia, encadenándolas a un recuerdo del que nunca podrían escapar, un pasado que nunca podrían olvidar.